Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Ignacio bueno, a los dos por la organización de estas jornadas, que sí, sin duda han sido al menos las más complicadas para mí, ¿no? Porque yo trataba de escucharlos y de seguirlos, pero sí ha sido difícil y bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Agradezco mucho igual la posibilidad de poder compartir pues a estos autores mexicanos con otros lectores que estén en España, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es complicado siempre tratar de hacer esto a distancia, tiene sus detalles, pero quizás si es que esta información o estos textos que he compartido, ¿no? Con los otros compañeros, los otros colegas, llegan, ¿no? A algún aula, pues creo que ya con eso se habrá cumplido, ¿no? El objetivo. Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Con eso ahora no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Creo que es más fácil así. Ok, bueno, titulé esta conferencia Ver, leer y escribir, ejercicios de frasis poética, a partir de poemas de Francisco Hernández y María Baranda. Y de entrada sé que este término de frasis poética, bueno, es un término teórico en realidad, pues bastante complejo, bastante elaborado. Yo he tratado de trabajar cuestiones relacionadas con la frasis, específicamente en la poesía de Francisco Hernández, y sí, efectivamente es muy complejo. Me parece muy estimulante pensarlo como un elemento que, si bien es muy complejo, está, por supuesto, en la poesía dirigida a las infancias, y creo que esto tiene que ver justo por todo lo que ya se ha dicho en las conferencias anteriores, que es la poesía que está dirigida para estas infancias es una poesía muy compleja, porque su forma de pensar, de leer y de ver el mundo también es una forma muy compleja, ¿no? Entonces, esa ya me parece quizás hasta una conclusión que se puede derivar de estas jornadas, y también me parece muy rica, muy productiva y muy sugerente para que sigamos leyendo estas obras. Incluso eso, ¿no? No solamente que la lean los niños y las niñas, sino que la leamos los adultos y que pues despertemos otras posibilidades también de lectura que a lo mejor en muchos casos no nos tocó, ¿no? Porque yo les he preguntado a muchos compañeros que ahora pueden ser grandes lectores de poesía, si de niños leían poemas y la mayoría, por supuesto, me dice que no, ¿no? O a lo mejor los leían, pero si acaso en los libros de texto, y que eso también es muy interesante, cómo llega el concepto de poesía a nosotros cuando somos niños. Eso a mí me parece muy interesante porque justo un poco de lo que explica María Baranda es que si bien podemos acercarnos a algo parecido a coplas o a como pequeñas narraciones, ¿no? O a refranes y cosas de ese tipo de textos breves y como de lírica popular, sigue sin ser esta idea de poesía infantil, ¿no? Pero bueno, esta es ya como una semilla. Es un poco también de lo que nos contaba Diana ayer acerca de esta poesía patriótica que sí recibimos todos los mexicanos, por lo que yo he revisado pues también muchos latinos y por supuesto también muchas personas en España. Y bueno, les comentaba de este concepto de frases que, si bien les decía que es complejo, en realidad la verdad es que aparece con mucha frecuencia en estos álbumes ilustrados de los que ya han hablado y bueno, pensando en la conferencia anterior, que justo sobre la obra de María Baranda y cómo la imagen y el poema están completamente relacionados en estas obras, ¿no? Ahí es algo que casi podemos decir que ni se cuestiona, ¿no? Bueno, quizás sí, sería una de las preguntas que tendríamos que hacernos. La poesía dirigida a las ciencias siempre acompañada de imágenes, siempre tiene acompañada de imágenes, o entra de una manera distinta cuando va acompañada de imágenes. Eso otro que comentaba la parte anterior acerca de todo puede ser una imagen, también me parece sugerente y muy interesante. Bueno, dentro de todas estas preguntas, que sí yo pienso que nos hacemos aquellos que nos hemos acercado a la poesía en distintas edades, en distintos momentos de nuestra vida, o que hemos impartido clases sobre poesía, a veces con adolescentes, con adultos, y digamos incluso a edades pues sí, no como elementales. Como yo con más años que trabajar habrán sido estudiantes de secundaria, de primera secundaria, que tendrán más o menos como unos 12 años, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos considerar, por supuesto, todavía infantiles como poesía, o bueno, como lecturas dirigidas a un público infantil, juvenil, ¿no? Porque esta etapa de preadolescencia es súper difícil de trabajar. Seguramente quienes lo han hecho, es muy complicado para ellos. Sin embargo, creo que cuando
al menos así como milagros sucede que en el la logras atraer su atención, eh, pueden suceder ciertos momentos en los que ellos dicen: "Estas palabras están funcionando de una manera distinta como habían funcionado en otros contextos". Entonces, puedes llegar a hacerlo en algún momento, y creo que eso es muy interesante. Y bueno, yo también quería comentar que tuve la fortuna de sí acercarme a la poesía cuando era niña, pero la verdad es que fue casi por una cuestión de azar, que sí, de esto que hablaba Ana en su ponencia me parece muy interesante, de cómo estas poetas escriben poesía patriótica, ¿no? Pues civil, poesía pedagógica, bueno, pues seguramente formaron a muchas personas, muchos profesores, durante la primera mitad del siglo XX. Y esos profesores, bueno, pues siguieron formando a otros, ¿no? A los niños, a otros profesores, y todavía llegaron a nosotros, ¿no? Menos conmigo, sí tuve la fortuna muy extraña de que el director de mi escuela era un gran lector de poesía, o era un lector de esa poesía, pues. Entonces, no puedo decir que nos obligaba, que sí, nos invitaba a la poesía. En mi escuela había un taller de poesía. Entonces, eso para mí creo que sí significó una diferencia y casi, casi que marqué de alguna manera un interés en mí que, por ejemplo, no con el arte, ¿no? Ahora me hubiera gustado mucho tener clases de música y que jamás en mi vida llegaron. Sin embargo, bueno, llegó la poesía y está bien, pero envidio mucho a la gente que tuvo clases de música, que tuvo clases de pintura, pero la verdad es que todos deberíamos tener todas, ¿no? Todos debemos tener esta relación y este acercamiento con la música, con la pintura, con el dibujo, la cocina, ¿no? Por supuesto, la poesía, con la literatura en general. Y bueno, pues eso sería como en el mundo ideal, ¿no? Y bueno, al menos en México, en la mayoría de las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, pues no necesariamente sucede así, ¿no? Entonces, también otra cosa que quería comentar es que muchas veces acercamiento hacia la literatura y la poesía depende también, pues sí, en determinados momentos, no solamente de un capital económico dentro de la familia, sino también de un capital cultural, ¿no? Entonces, cuando eso no sucede en la escuela, ¿no? Que tú puedes pagar para que estos elementos vayan hacia tus niños, ¿no? Pues entonces toca a la familia, pero pues hay veces que también la familia no tiene mucha formación lectora, entonces es muy difícil llegar, ¿no? Por eso tiene que haber como tantos movimientos y tantas políticas culturales, ¿no? Para que de una u otra manera música, literatura, arte lleguen hasta los niños y las niñas. Y bueno, entonces pensando en estas preguntas, ¿no? Que seguramente todos nos hacemos, pues yo me hice varias, ¿no? Al escucharlos y al realizar pues, esta presentación, como algo incuestionable, ¿no? Porque de repente incluso la idea de poesía infantil suena como si fuera algo fácil, ¿no? Pues, poesía infantil es chiquito y fácil, habla de cosas simples, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas son, ¿poesía infantil es más simple que la poesía adulta? ¿O existe esta idea de poesía adulta? La poesía infantil es elemental, chistosa, fácil de entender, ¿no? Pensaba esta idea de si es chistosa o se puede hablar de cosas serias, y la verdad es que leyendo a María Bade y escuchando esta ponencia que nos compartía la colega anterior, pues no, o sea, habla de cosas súper complejas y súper difíciles, ¿no? Pero también pues pensar que efectivamente las infancias se enfrentan a situaciones muy complejas, pero sí es y no dejará de ser. La poesía infantil siempre se acompaña de ilustraciones, que es también una pregunta. ¿Es música la poesía infantil? También me intriga y creo que es incluso un prejuicio que yo tengo, no sé si es como mi relación con la poesía, está lo que les decía, ¿no? Una formación musical, pero está muy cercana a mi relación hacia siempre cómo se escucha la poesía en voz alta. Y pasa mucho a veces justo con Francisco Hernández, que es un poco, a veces es muy difícil de leer en voz alta, como varias facetas, ellas es muy musical, ¿no? Es que muchas cosas, pero otra faceta es como muy sorda, como muy difícil de leer en voz alta, ¿no? Y en silencio también. Entonces, unos de los poemas que escribe, estos que les voy a presentar, son súper difíciles de leer en voz alta, y eso para mí ya es algo que me cuestiona, ¿no? O sea, ¿cómo esto lo voy a acercar a niños? O sea, los temas que son más musicales me parece perfecto, no tengo ningún problema, pero un prejuicio para eso, que poemas que son menos musicales, armónicos, me cuesta trabajo, incluso cómo leerlos, pero creo que sería interesante también ver, eso, ¿no? Cómo recibe una niña.
Y me preguntaba también esto de esta poesía está dirigida a edades específicas, y pensaba yo estas ediciones en las que ya hay una recomendación, ¿no? Dentro de la edición, ya te dice que este libro está dirigido a niños de 4 a 7 años, de 8 a 10 años, ¿no? Si no lo catalogo por edad, entonces lo catalogo por experiencia lectora, ¿no? Que me parece una, pues, sino como una categoría más interesante, porque puede ser que tengas 12 años, sin embargo, tu experiencia lectora sea mínima. Entonces, quizás tienes que acercarte en un inicio a libros que estén dirigidos a una experiencia lectora proporcional equivalente al momento en el que tú te encuentras. Pensaba también si esta poesía fue escrita exclusivamente para las infancias. Bueno, definitivamente sí, pues no sé, me contesto, yo creo que no, ¿no? Incluso estos poemas que les va a presentar en este momento María Valle y de Francisco Hernández, la verdad es que son muy bellos, muy interesantes y no, definitivamente no son solo para las infancias. Y los poemas de María Fernanda que nos presentaban anteriormente tampoco, los poemas de Coral Bracho tampoco lo son, ¿no? Estos poemas incluyen siempre un mensaje o una enseñanza, esta idea de una poesía como moralista, pedagógica, ¿no? También me parece interesante, o si era en un inicio la idea quizás como decimonónica probablemente, o de principios del siglo XX, ¿no? Que poesía tiene que darte una enseñanza moral, ¿no? Algo más cercano al fábula, ¿no? Me parece que también es algo que muchas veces se está buscando con esta idea de la poesía tiene que enseñarte algo, pero la verdad es que me da mucho gusto escuchar colegas aquí que nos dicen, no, la poesía es algo que se disfruta en sí mismo, ¿no? Tenemos esa necesidad de que tú te lleves un aprendizaje. Eso puede suceder, pero no es lo que busca. Y otra pregunta que también me parece interesante, poemas, estos requieren siempre un mediador o requieren un mediador al principio y después, como suele suceder con muchos aprendizajes, tú puedes acercarte a la poesía por placer solo, ¿no? Tú puedes elegir, que eso me parece muy interesante, llevar a un niño en una librería que le elija un libro, ¿no? Por esas razones y que por supuesto será ya hasta el momento en el que tenga la experiencia lectora, en el que pueda saber qué quiere leer, que no solamente por cómo se ve el libro, ¿no? También es bastante válido, pero quizás que quiera leer ese libro porque a lo mejor conoce los libros de este editorial, porque le resultan atractivos las ilustraciones que suelen ser muy bellas, ¿no? Las que acompañan los libros de la literatura infantil y juvenil, o porque llama la atención alguna palabra en la portada, ¿no? Pero hay como una mayor complejidad en eso, elegir el libro que quieres leer por placer. Esta, esta selección, estos ejemplos que yo les pongo aquí, son en realidad capturas que hice de un libro que se llama Poesía para niños, así con ese título, si no me equivoco, del 2007. No es un libro mexicano, sino es como publicado por el Estado, pero en Bogotá, Colombia, ¿no? Pero al hacerlo, me pareció muy interesante que algo es como cerca de lo que para nosotros en algún momento en México, este idea del de texto o de las compilaciones de poemas dirigidas a niños, y al tiempo me parece muy diverso y muy, no sé, como aleatoria la selección, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este poema narrativo que se llama Cinco lobitos, que dice: "5 lobitos de la 5 lobitos detrás de una escoba, uno fue por leche, otro fue por pan, el otro maldito se quedó a merendar. 5 lobitos de la loba, blancos y negros detrás de una escoba, 5 tenía y 5 crió, pequeñito Picasso". Entonces, se ponen como una idea tradicional de un poema para niños, ¿no? En el que te está contando una pequeña historia, no tiene como tal una enseñanza, ¿no? Está jugando mucho con cómo suena, pero hay algo que observar, es algo muy común, que es el dibujo que acompaña al poema, donde vemos 5 lobitos, que yo primero decía 93, pero no, son 5, porque son naricitas y la escoba que representa de lo que es en el poema. Después tenemos otro poema, otro ejemplo, que es una rima de Gustavo Adolfo Bécquer, que sí, que ya pensándolo bien, es un poema que con frecuencia viene en los libros de texto, quizás de los años de primaria o de secundaria, ¿no? Y me parece interesante que esté ahí presente, porque, bueno, por supuesto, no es un texto pensado como para niños, ¿no? Pero
puede aparecer y puede funcionar. Y este sí me sorprendió, parece, pues, difícil pensar, pero está bien. Quizás lo único es que trataría de poner en una estructura como más parada, para que ellos vieran esta representación del poema en forma de soneto, ¿no? Donde se puede diferenciar con más claridad las estrofas. Pues creo que ese tipo de conocimiento y de concepto de verso, estrofa, sílaba, rima, o sea, son conceptos que sin duda pues se pueden acercar a los niños desde la primaria, tienen sentido, ¿no? O sea, hacen sentido en el momento de la lectura y en el momento de decirlo en voz alta y en el momento quizás hasta de relacionarlo con cómo se escribe una canción, cómo se representa escrito una canción, puede entender que hay ciertas similitudes. Entonces, bueno, esto solo los quería mostrar porque sí es creo que parte de las cosas que nosotros relacionamos con ya para niños, aunque pueda ser en realidad eso muy distinta, muy azarosa, muy aleatoria la selección. Y esta cita de María Baranda justo tiene que ver un poco con lo anterior. Dice: "Hay una parte muy popular que son los cantos y juegos, las rimas, las adivinanzas, los arrullos que, claro, no llegan a ser todavía poemas porque contienen este carácter metafórico, pero son el sedimento y la base para que más tarde lleguemos a escribir un poema en nuestra vida". Me parece interesante porque, si bien esta idea de las coplas, ¿no? De la lírica popular, de la lírica infantil como más relacionada con canciones, se dan elementos para que alguien se acerque a la poesía. Parece interesante que diga, bueno, sí están ahí, pero no necesariamente está, y no dice que no hay una mejora, ¿no? Sino dice, no tienen este carácter metafórico, en donde, por supuesto, el niño ya tiene que acercarse a una capacidad de abstracción, por supuesto que tiene, ¿no? Desde que habla, pongo, o desde muy independientemente de que lea una literatura, o sea, la capacidad de abstracción es previa, por supuesto, a la lectura, pero en el momento en el que puedes leer poema, escucharlo, abstraer, o sea, creo que eso es lo que nos está diciendo, que todavía no aparecen poemas, como esta cosa de los lobitos, pero aunque la verdad es que sí, ¿no? Porque querían, porque algo le daría sopita a la mamá, o sea, ella carácter metafórico, ¿no? La personificación. Pero bueno, creo que entendemos todos que se está refiriendo como a esta metaforización o a esta abstracción más compleja que, por supuesto, es eso lo que proporciona la literatura y la poesía específicamente a las infancias, y no necesariamente tenemos que verlo como un aprendizaje, ¿no? Sino que como una forma de ver, de percibir, ¿no? O sea, esta capacidad de abstracción que no sirve específicamente para la adquisición de la lengua o no sirve solo para leer o escribir mejor, sino sirve en muchos, muchos aspectos para resolución de problemas, para el acercamiento al placer, que se bueno, los 2 libros que 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 quiero presentarles son libros que no son tan fáciles de conseguir. Esto también es lo que me preocupa y que creo que sucede mucho con los libros de literatura infantil, que pues sí hay muchos, pero luego es difícil como conseguir específicamente ese, ¿no? Ahora, estos 2 en específico fueron creados, son más bien como catálogos de museos y van acompañados de textos literarios. El primero, el de Paso por el Museo Nacional de Arte en México, eh, por textos de Francisco Hernández, y el otro, Un paseo por el Museo de Arte Moderno, acompañado por textos de María Baranda. Incluso ya esta idea de acompañado me cuesta trabajo. Em, Porque aquí conseguir estos libros incluso es difícil como ponerlo como quién es el autor, ¿no? O sea, el autor son los pintores, el autor es el editor, el autor es quien te da, al final de los libros se acompañan de estrategias pedagógicas para acercarte a los cuadros, que no tanto a los poemas, principalmente a los cuadros. Entonces, ¿quién es el autor del libro? Eso ya está complicado y no son tan sencillos de conseguir. En México más o menos, pero fuera de México está complicado. Por ahí vi alguno de los dos en Amazon en un precio así completamente limitado, ¿no? O sea, imposible pagar algo así por uno de estos libros. Bueno, les comentaba, son bien catálogos y bueno, este que es el de Abecedario de Arte, pasó por el Museo de Arte Moderno, que es en escribiría Barta, es un poco más, no sé, pienso yo en el reto que fue escribir textos
a partir de pinturas de Frida Kahlo o de Diego Rivera en su época más, pues, como más experimental, ¿no? O de, Medios Varón. Eso está como muy, muy interesante y, pues, la verdad que proporciona textos ¿no? Pero de acá, que es un paseo promocional de arte, va a ser un reto más complicado, básicamente porque las pinturas que aparecen aquí, que son las que están en el Museo Nacional de Arte, pues son principalmente obras de arte en hispano, algunas obras como de arte del siglo XIX, pues entonces, no, sí hay algunas de principios del siglo XX, son las menos, ¿no? Entonces, mucho es arte religioso, ¿no? Entonces, sí es complicado sacar poemas, que es lo que hace Hernández, a partir de las pinturas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, en ambos casos, ellos son muy tienen mucha experiencia, en el caso de María Vargas con la literatura infantil, y en el caso de Francisco Hernández, él tiene experiencia con la escritura a partir de obras históricas, ¿no? Entonces, ahorita les enseñé otros ejemplos y, bueno, pues, les comentaré también como las diferentes resultados y, sobre todo estas explicaciones que hace pues, los editores y la persona que te brinda ciertas estrategias para que tú te acerques a los libros, te acerques a la cultura, también como un acercamiento a un museo, ¿no? Cualquier museo, a ver estos cuadros por placer, que no entiendas qué es lo que está pasando en el cuadro, pero a disfrutarlo de muchas maneras. Y les digo, lo que para mí era chico a estos dos libros es el acercamiento, pues, si no tuvieras ningún problema con leer el poema, ya sabrás con él, pero en lo que te van a enseñar, básicamente acercarte al cuadro. En el poema tú lo lees, ya no pasa nada, ¿no? Ahora, a menos que sea la intención, o sea, tú solo disfruta el poema y no hagas nada con él, ¿no? Pero con el cuadro vienen varias actividades. Entonces, eso me parece como está desequilibrado, ¿ok? Bueno, de María Baranda, no me voy a detener mucho, porque además la ponencia anterior fue sobre su obra, pero, solamente me parecía interesante mencionar, supongo que seguramente saben que es que así como ella tiene toda esta tradición y toda esta trayectoria sobre la poesía infantil, la literatura infantil, o cómo acercarse a este tipo de poesía, tiene toda una trayectoria y una obra muy conocida en, poesía no está pensada para las infancias, ¿no? Sino ya es poesía reconocida, muy interesante. Y el autor, Francisco Hernández, pues en realidad es un poeta muy reconocido, multipremiado, ¿no? Con una trayectoria muy importante y que sin embargo para nada se relaciona con literatura dirigida a las infancias. Entonces, de hecho, su poesía suele ser mucho más como más oscura, más depresiva, difícilmente se le acercaría, se le pensaría de manera inmediata con la poesía infantil. Sin embargo, hay un par de, pues no sé, 2 o 3 libros que quisiera mencionar. Interesante, porque ya pensándolo, dije, por supuesto que tiene una relación con esta idea de la poesía dirigida a las infancias. Uno sería este libro que se llama ¿Quién me quita lo cantado?, que en realidad escribe con un seudónimo que se llama Mardonio Cinta. En esta segunda foto aparece justo Francisco Hernández leyendo, ¿no? Leyendo los poemas, que en realidad son perdón, copias, son coplas de un estilo veracruzano, que es una forma muy tradicional en México, específicamente justo en el estado de Veracruz. Y bueno, aquí está leyendo acompañado de un grupo de integrantes del grupo Son de Madera, ¿no? Justo, eh, tienden a, ¿no?, acompañar, no acompañar, ellos tienen su propia obra musicalizada y a veces también incluyen algunos poemas de Mardoqueo Sin. Entonces, tiene toda esta tradición de lírica popular. Por supuesto, tampoco está dirigido a niños que quitan lo quitado, pero lo que voy es si hay experiencia previa en el sentido de la lírica popular de la canción, aunque principalmente lo relacionemos con esa poesía mucho más oscura, ¿no? Y tiene otro libro que se llama Población del que yo no sé si lo puedo ver ahora, creo que mientras estoy compartiendo no pueden verme, pero, si ustedes buscan, bueno, Población de la Máscara
tiene una lata de Duchamp en la portada, y lo que sucede en este libro es que aparecen varias referencias a distintos autorretratos de distintos pintores y fotógrafos. Entonces, esta, por ejemplo, me parece que es un guiño, ¿no? Si ustedes lo leen, podrían leerlo con niños, aunque no está pensado para eso, pero podrían leer algunos de sus poemas con niños. Y justo lo que hace es un abecedario y luego hace referencias a distintos pintores, por ejemplo, en este caso Francis Bacon, a Francisco Toledo, Frida Kahlo, a Magritte, ¿no? Ay, casi no alcanzo a leer, a Roberto Montenegro, y bueno, una de estas justo nietas lo que hacen es representar algunos de esos pintores. Ahora, a diferencia de estos libros que yo les enseñaba de un paseo por el museo, en el libro de Población de la Máscara no vienen pinturas, ¿no? Entonces, la única referencia a imágenes son estas, ¿no? Las que aparecen al inicio de cada una de las letras, que sí de alguna manera abstraen la imagen del autorretrato, ¿no? De a quién están representando, pero no vienen como tal las referencias pictóricas de manera directa. Es curioso, porque vienen al final como una bibliografía. Y en el caso de un paseo por el Museo Nacional de Arte o por el Museo de Arte Moderno, hay por supuesto que sí, porque les decía que originalmente planteado casi como un catálogo del museo, ¿no? Y bueno, antes de avanzar, quería comentarles también que el caso de Francisco Hernández tiene una historia que él siempre comenta, que es como una historia de infancia, donde habla acerca de la importancia que tuvo justo un profesor cuando él era niño, ¿no? Para que pudiera desarrollarse, o es una hipótesis, ¿no? De que probablemente gracias al profesor fue que él pudo desarrollarse como poeta, ¿no? Entonces, y curiosamente es un poeta, es un profesor español, llega en el exilio por alguna razón, bueno, en Veracruz, porque pues es el punto directo, ¿no? Llega a Veracruz, el profesor que es Patricio Redondo Moreno, que es un profesor que trae aquí como líneas, en ese momento pues muy modernas, muy vanguardistas de la enseñanza, en España, en Francia, que es el método Freinet, llega a Veracruz, él estaba pensando llegar hasta Ciudad de México, pero llega a un pueblito que se llama San Andrés Tuxtla, que justamente es donde nace Francisco Hernández, y entonces que no hay escuela, entonces a los niños y empieza a enseñarles literatura, les enseña arte, les enseña incluso como técnicas de, ¿no? Como de edición, de pequeños gritos, de fanzines, ¿no? Y los niños de su escuela se los mandan por correo a otros niños en España, en otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, eso es toda una historia que seguramente también tiene unos matices de ficción, pero bueno, fue real, ¿no? O sea, este profesor existió y efectivamente estuvo en San Andrés Tuxtla y fue profesor de otros poetas que también nacieron en San Andrés Tuxtla, como Ulises Carrión y como Carlos Isla, que justamente, o sea, si uno piensa ya en estos tres poetas, pues sí, son poetas muy experimentales en ese sentido de una relación muy cercana con la palabra de una manera lúdica, con imagen, con experimentar mucho con distintas formas de edición, ¿no? Entonces, eso a mí me parece interesante porque justo un poco es un ciclo que se cumple. O sea, es un profesor que llega con técnicas innovadoras, invita a niños a que escriban, que no tengan miedo, a que imaginen, ¿no? Mucho acerca de cómo cada lunes les preguntaba a los niños qué hiciste, y hicieron, entonces decían pues que inventan, básicamente, que inventan algo, que no se pueden quedar callados. Y bueno, Juan Hernández, ahí viene su madre poeta, es interesante, me parece la anécdota. Bueno, en este caso puse un concepto, una definición muy breve, muy sencilla de ekphrasis, para que nos quede claros de manera general, es la representación verbal de un texto no verbal, ¿no? Es decir, de una manera todavía más sencilla, pues es la descripción de una imagen, que es algo, es una descripción compleja, es una descripción eh, sumamente como iconológica, o sea, muy, casi, casi con estas palabras tú puedes ver la imagen, ¿no? Ese sería el punto más de la ekphrasis. Al mismo tiempo es una paradoja porque nunca podrás hacerlo, pero tendría que ser una descripción como tan buena que puedas ver la imagen al leer ese texto, decía. Y en realidad también dice que hay una ekphrasis inversa, y que sería justamente lo que sucede en la literatura infantil, en estos álbumes ilustrados,
cuando nosotros tenemos texto y tenemos una imagen que se deriva de ese texto, incluso en una manera muy simple, como sería la de los lobitos. En este caso, podríamos pensar casi, casi pues en una ekfrasis inversa muy simple, pero ahí están los lobos representados a partir del poema. Ahora, sucede muchas veces que también en algunos ejercicios ekfrásticos, no necesariamente, bueno, en algunos ejercicios más bien como de poéticas visuales, no necesariamente la imagen se deriva del texto, ¿no? Sino que hay veces que se hacen de manera paralela y entonces, bueno, lo que surge a partir de eso va a ser más extraño, ¿no? Más complejo. Bueno, les presento algunos de los poemas em, que aparecen en el libro y la manera en la que vienen representados. Es que quería mostrarles yo al escanear y al hacer la captura tuve que modificar un poco la imagen, pero en esta es mucho más clara. Eh, Aparece, bueno, vienen por orden alfabético, porque es abecedario de arte, sería el título principal del libro, abecedario de arte, y luego ya un paseo por el Museo Nacional de Arte o un paseo por el Museo Nacional, por el Museo de Arte Moderno. Yo no sé ya más de estos volúmenes, hasta donde yo sé, solo existen estos dos, o si también sacan más, ¿no? Que sepa que conozca solo estos dos, busqué más, no había, ¿no? Pero bueno, esta es la estructura, aparecen las letras, aquí también tuve que cortar para escanear, aquí está claro. Aparecen las letras en esta sección y aparece la letra que deja como en un detalle, como en una ventana, un poco del cuadro. Y esta experiencia también me parece interesante, porque justo lo que haces es focalizar ciertas partes que al ver un completo pues no apreciamos, ¿no? Entonces, otra cosa que hacen dentro del poema es, o al inicio en el título, es, bueno, si letra es N, es la que responde, y ahí sí de manera un poco arbitraria, ¿no? No sé, ellos fueron acomodando quizás a partir del título, no sé, pues, o sea, si de alguna manera les sonó, porque hay otra, por ejemplo, que es una W y una escultura que parece una W. Hubo distintas razones probablemente para elegir que esta fuera la letra que le correspondía al cuadro, pero bueno, estructura, aparecen las letras de la A a la Z, una ventana con una parte de la pintura en forma de la letra que corresponde, palabras que llevan esa letra, como aquí niños, noche, mata, el título del poema y luego el poema. Y en la siguiente página aparece la pintura completa, el título, en este caso Paisaje Nocturno, 1947, perdón, de Diego Rivera, ¿no? Entonces, bueno, sería como la estructura de cada uno de los poemas. El primero, porque ahí, o sea, lo que voy a hacer ahora será como comentar y decir más o menos qué es lo que sucedió en cada uno de estos temas, porque decía que justo lo que sucede en el libro es que nos hablan mucho de la pintura, eh, que es, por ejemplo, en este caso nos dicen, bueno, esto es un bodegón, el bodegón se caracteriza por tener varios elementos, principalmente comida, ¿no? Y aparecen en una mesa, aparecen en una vitrina. Entonces, de manera muy sencilla lo explica, después te pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de las frutas? ¿Qué crees que era la cara de una rana? Que si es extraño, ¿no? No sé, ¿a qué te imaginas que sabe una de las frutas que conoces, no? Hacen distintas preguntas dependiendo de la pintura que aparezca. No te da ninguna pregunta ni ningún muy así, muy ocasional, relacionado con lo que aparece en el poema. Y a mí me parece que lo que sucede en estos poemas está muy interesante, no solo el hecho de relacionarse con la pintura, por supuesto, eso es algo que podría trabajar eh, en distintos niveles, sino porque además creo que puede inducir en muchos sentidos, no solo a como acercar niños a la poesía relacionada además con el arte, la poesía relacionada con la comida también, por supuesto, ¿no? Y bueno, con colores, ¿no? Con el sentido, todo eso lo entendemos, pero además también creo que este libro nos puede invitar mucho a la escritura, que para mí sería también, pues, no sé, digo, no todos tienen que llegar a ese momento, pero que los niños escriban en el aula, igual de importante, pues, ¿no? Pues, los que escriban, cómo invitarlos a que vean pintura, cómo invitarlos a que hagan pintura, ¿no? Entonces, bueno, leemos muy rápido este poema
y bueno, iré contando qué es lo que me parece interesante de ellos. En este caso, la letra E, y aparecen aquí 3 palabras: insecto o semilla. Por supuesto, las 3 palabras están relacionadas, con bodegón, que es raro, porque los alacranes no son insectos, son arácnidos, ¿no? Pues, hasta aquí arácnido. Y el poema dice: "La rana se acomoda en la dulzura". Este este título creo yo que es algo que hace mucho Francisco Hernández, que es, delatar la imaginación en muchos sentidos, con frases de tipo en de creo que crea imágenes inesperadas, ¿no? La rana se acomoda en la dulzura. Por supuesto, aquí uno trata de como de entender por qué, pues sí, porque está en medio de distintas frutas, ¿no? Entonces, está acomodada dentro de la dulzura, no está acomodada en el pasto, o no está acomodada en el agua, está acomodada en la dulzura. Eso es a lo que se refiere, María Barán cuando dice: "Los poemas previos, que se consideraban dirigidos a las infancias, no desataban la metáfora, no desataban el sentido metafórico". En este momento, cuando tú ves la rana se acomoda en la dulzura, ahí sí, ¿no? Porque entonces te produce una manera de pensar diferente, ¿no? Desautomatiza las ideas como habituales, donde uno pensaría: "¿Dónde se acomoda la rana se acomoda en el pasto, o hasta se acomoda en un escritorio, si quiere, pero se tiene que acomodar en un espacio". En este caso, no. Bueno, poema dice: "Entre tanta fruta fresca y una lacra perdida, la granada se indigesta llamándolo desabrido. La sandía tiene un color que me quita lo sediento. La papaya y su sabor gustan al primer intento. Otro personaje extraño se acomoda en la dulzura. Es una rana de un año con la cabeza muy dura". Y bueno, esta sería una forma, como muy tradicional de escribir Francisco Hernández, justo la idea de las coplas, con una rima, consonante, como muy clara, ¿no? Color, sabor, fresca, indigesta, perdido, desabrido. Sería una estructura muy habitual cuando escribe como Mardonio Sinta, que es este término que les comentaba. Y justo es más, podríamos encontrar algunas coplas atribuidas a Mardonio Sinta y que uno no viera la diferencia, ¿no? Entre esto que tenemos aquí y esas coplas que aparecen en Quién me quita lo cantado. Voy a hacer una pausa solamente para corroborar, ¿todo está bien? Que me están escuchando y que vamos bien. Y para ver cuánto tiempo me queda. Sí, pues ya van a ser las 10, faltan 2 minutos para las 10. 10 minutos, ¿no? 10 minutos más, Ujú. porque empecé un poquito tarde, ¿no? Entonces, para nada más. Pero Sí, todos se escuchan bien. sí, sí, no, no hemos recibido quejas, ¿no? Okey, ahora te perdí un Em, poco. Ah, ya, ¿Sí? ya ¿Ya? volviste, ya. Okey, ¿Sí? sí. Porque dije: "¿Qué tal que ya, fuera de transmisión Nadie me está media escuchando. hora hablando sola?". No, Sí, aquí estamos, eso aquí solo estamos. quería confirmar. Okey. Sí, acá. Bueno, entonces continúo. Em, bueno, un ejercicio que, por supuesto, se hace con frecuencia en las aulas y que las copias o los versos no necesariamente tienen que ser copias, pero sí los poemas y los versos que tienen rima, ya consonante o consonante, que puede funcionar sin ningún problema, es quitar, ¿no? Quitar las palabras del final o una de las palabras y pedirle a los niños, ¿no? Que cambien esa palabra por otra que rime. Entonces, dar cuenta de cómo este cambio mantiene el sentido, pero modifica el sentido, ¿no? Entonces creo que ese, por supuesto, es una forma de estimular y de acercar a la lectura y a la poesía también. Y además invitarlos a escribir, o sea, ellos están colaborando de alguna manera con el poema. Bueno, paso a la siguiente, que en este caso es un ejemplo muy parecido, que es el de El hambre ya se durmió, se llama, y otra vez, ¿no? Esta idea de el hambre se durmió, o el hambre está personificado, por supuesto. ¿Por qué se durmió el hambre? Porque tenía mucha comida, ¿no? Entonces, como apareció el hambre. Y es un tema muy parecido, tenemos también aquí coplas, sin embargo, bueno, tienen una estructura diferente, ¿no? Entonces, tenemos aquí como cuartetos, aquí con sextetas, pero bueno, es una de las formas. Estos, por ejemplo, obviamente son de Francisco Hernández, es la forma tradicional que él tiene de escribir. Dentro de este libro están otros poemas que no puse,
que les decía son súper difíciles de leer en voz alta, como trabajos, ¿no? Este otro es de María Baranda, es como, yo creo que es el que más me gustó de la selección, porque creo que estimula distintos elementos dentro de la lectura, también creo que dentro de la apreciación de la obra visual. ¿No? Y bueno, el cuadro se llama Paisaje Nocturno, tenemos la letra N, en este caso aparecen niños, noche mata, el poema es un árbol de noche, pero me parece muy interesante que a diferencia de las coplas de Francisco Hernández, aquí tenemos una estructura, por supuesto, rompe la idea de estrofa tradicional, medida isosilábica, ¿no? Que es la misma cantidad de sílabas en el verso, no hay una rima, ¿no? Sin embargo, tiene otros elementos que sin duda pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera trata de representar un árbol en este sentido de la manera en la que aparece en el cuadro, ¿no? Como en un triángulo, más o menos como aparece aquí. Y en la parte de abajo serían como las raíces, en este caso es mucho más eh, disperso, ¿no? Como suelen ser las raíces. Entonces, esa sería, por supuesto, una interpretación que podrían estar de acuerdo. No, lo voy a emplear solamente para que lean el poema, pero para mí es uno de los poemas que más me gustó. Uno de los retos del éfrasis, por supuesto, es tener las cosas al mismo tiempo, casi siempre tu vista tiene que ir a uno o a otro. Un ejercicio, por supuesto, muy válido, muy interesante es ver el cuadro y echar el poema, ¿no? Que alguien lea el poema para que tú puedas ver el cuadro, pero este se llama Un árbol de noche. Un árbol de noche, no, un árbol de noche lleno de niños, un árbol de noche lleno de niños dormidos, un árbol de noche lleno de niños dormidos que sueñan, un árbol de noche lleno de niños dormidos que sueñan sueños felices, un árbol de noche lleno de niños dormidos que sueñan sueños felices o tristes. Es un árbol de noche lleno de niños felices o tristes que sueñan sueño de noche, de un árbol feliz, de un árbol triste. Yo creo que es un poema muy bello que, que sobre todo hace esta estrategia de mostrarnos el poema en una estructura muy diferente a la actual, pero que sin duda también estimula esta posibilidad de que el niño lo siga continuando. O que a lo mejor escriba un poema a partir de otro elemento que no sea un árbol, sino que sea probablemente un perro, o sea una flor, ¿no? O una pelota, no sé, porque incluso podría ser cualquiera, ¿no? Y lo que hacemos es ir agregando elementos, ¿no? Determinando de sustantivo inicial. Entonces, este es favorito, porque se tiene muchas posibilidades. Ok. Bueno, quería comentarles, estos son algunos de los ejercicios que nos plantea, no sé si tener en cuenta, sino más bien los ejercicios de imaginación que nos plantea el libro o los libros a partir de las pinturas, es decir, no a partir de los poemas, a partir de las. Por ejemplo, nos dice, observa el cuadro detenidamente. ¿Por qué crees que el protagonista está haciendo tal cosa? ¿No? Por ejemplo, dice, ¿por qué crees que hay un alacrán en la mesa? ¿O qué crees que están haciendo los niños? ¿O crees que tienen algún parentesco o que son amigos? Entonces, pregunta cosas acerca del cuadro y de quienes están ahí. O pregunta cosas acerca de los elementos que configuran el cuadro. ¿Te gustan los colores, texturas, figuras de lo que hay en el cuadro? O pregunta, por ejemplo, ¿no? Si fueras el lector, ¿qué harías? ¿Cómo pintarías un cuadro en el que represente algo parecido? ¿Cómo harías un bodegón? ¿Qué comida le pondrías? ¿Qué tu comida favorita? ¿O comida que hace tu mamá? ¿Comida de tu región? ¿No? ¿Qué tan lejos puede ir? Estas preguntas que me parecen a mí muy interesantes, que son al final de cada una de las estrategias. Y creo que son las que en realidad están relacionadas a la posibilidad de escribir, de narrar o de contarnos algo o de hacerlo a modo de poema. ¿Qué tan lejos puede viajar tu mente? ¿Qué hace que tus ojos brillen? ¿Cuál ha sido tu mayor travesura? ¿Piensas en el momento en que la te puede llegar? Bueno, todas estas son preguntas que se derivan de los distintos cuadros que aparecen en los poemas, ¿no? Y así cada uno de los cuadros tiene alguna pregunta que para mí son las más estimulantes, pensando en la idea de pensar o hacer historias. Bueno, otros poemas de María Baranda, solamente me voy a tener en este momento porque tiene que ver con la idea de, justo con la idea de la literación, que lo hace en varios momentos, con la letra A y en este caso con la letra S, ese es el cuadro,
de señal sol, sol que silba. Aquí dentro hay ciudad al fondo con sus calles, sus luces de colores, sus puentes ignorados, sus anuncios, sus mañanas sin huella, pájaros volando a la mitad, sus gallos arados, sus fábricas de huesos, sus montañas alejadas, su sangre que corre como sangre en el invierno, sus paredes de amor, sus huecos llenos de aire como cielo, solo, solísimo y sol que silba, y aparece la palabra lo que no está. Entonces, bueno, este poema sin duda está pensando en esta repetición del S, incluso dice, ¿no? Que el poema silba. Y es un ejercicio que por supuesto los niños pueden imitar, ¿no? Estar en distintas palabras llevan la misma letra. Cosa que seguramente ya han notado es que así como Francisco Hernández recurre mucho a la copla, la rima, en el caso de María Baranda ya en mucho la numeración, ¿no? Entonces, en este caso podemos usarlo y es algo, o sea, la enumeración también es una estructura estática que los niños pueden recrear sin ningún problema. ¿Sí? Este otro poema donde también hay una enumeración, unas jugadoras de fútbol, ¿sí? Y en este caso me parece tan interesante que a partir de una enumeración solamente tenemos sustantivos, puedes tener la posibilidad de una historia. La historia puede continuar o podría ser un poema partido con otro contexto, con otro tema. En este caso es la uniforme unión músculos. Tres amigos. Un día, tres amigas, una cancha, una idea, un equipo, un secreto, un momento, un juego, un partido, unos goles, unos truenos, una lluvia, unos brincos, una nube, unos rayos, una risa, unos llantos, un día, tres amigas. Y estos puntos suspensivos, por supuesto, te dan la posibilidad de continuar y de hacer, ¿no? Repito, un poema similar con un texto distinto. Y otra cosa que iba a decir es que además de esta imitación que utiliza María Aranda, es decir, como esta estructura, ella rompe con estas estructuras de estrofa o de métrica determinada, que es Francisco de Silose, y creo que es muy interesante también, ¿no? Pensar, acerques al niño un tipo de poema que no tiene una estructura estrófica tradicional, me parece también fundamental. Bueno, esto ya no lo voy a leer, pero es parecido en sentido de Francisco Hernández también, ya lo podrán identificar por el tipo de estructura, porque son coplas, ¿no? Y bueno, pensando yo para terminar, ¿qué estrategias podemos pedirles o de qué manera podríamos acompañar a los niños con lecturas como esta? Y por supuesto también quiero mencionar aquí, nosotros tenemos este libro y les digo, son súper difíciles de conseguir, pero por supuesto las obras artísticas están a la mano. Creo que el libro lo que hace es proponerte distintas formas de acercarte a un cuadro y cómo a partir de un cuadro puedes hacer palabras, puedes hacer versos, ¿no? Entonces, el punto es que aunque no tengas estos libros, tú puedes hacerlo también, ¿no? Con cualquier pintura que te guste, o pintura de museo más cercano, o pintura del pintor que más te llame la atención. Otra cosa que también puede funcionar mucho es con fotografías que los mismos niños tomen o con fotografías de sus fotos, de su familia, autorretratos, ¿no? Y entonces justo ese es una de los trabajos de frases, tratar de poner en palabras lo que hay en una imagen. Y bueno, pensé en uno de estos ejercicios, ya que el libro no traía relacionado con los poemas, estos ejercicios que yo propondría. Escribe acerca de lo que sientes en tus sueños, acerca de tu comida favorita, acerca de tus mascotas, describe una fotografía de ti o de tu familia. No tengas miedo de cometer faltas de ortografía, que eso creo que es algo que está relacionado muchas veces con la idea de escribir, ¿no? Con la idea de escribir mal, con la idea de equivocar. Creo que es algo que los niños tienen que hacer a un lado, los adultos también, ¿no? ¿Qué palabras te gustan? ¿Cómo suenan? Esto me parece fundamental relacionado con la poesía, no qué significan, sino cómo suenan. Escribe muchas palabras en que se repite la misma letra y después repite en voz alta muchas veces, que es lo que sucede también con la iteración. Cambia unas palabras en los poemas que has leído para que suene igual, pero ahora diga distinto. ¿Cuál te gustó más? Que es este cambio, ¿no? En la rima de las coplas. Acomoda las palabras de tu texto de una manera diferente. Distribuye las palabras sobre la hoja. Te gustaría escribir las palabras en algo más que una hoja de papel. Entonces, pero en esto, ¿no? En cómo las estructuras de los poemas de Baranda, sobre todo,
rompen con la estrofa, están acomodadas o distribuidas en el papel de una manera diferente, y eso es algo que, por supuesto, también ellos pueden ver y lo describen algo en una hoja de papel, pues, lo dejo a su juicio, porque suelen querer escribir en otros espacios. Bueno, solamente eso, ¿no? Que también esas son algunas sugerencias, pero creo que, pensar en la escritura política en libertad, pues, es casi, casi un hecho que todos tendrían que tener. Y bueno, eso fue todo.